en estos días pasados estuve viendo un video donde habla John MacArthur, donde da él sus motivos por los cuales se reunieron en su iglesia allí en California, desobedeciendo las órdenes del gobernador. Y hay una parte donde él dice que diariamente mueren en Estados Unidos por alcohol miles. Como consecuencia del cigarro, miles. Por el aborto, igual. Dice que al año en Estados Unidos mueren por aborto como 1 millón de niños. ¡Wow! Es increíble. Y muchos van a California, muchas mujeres van a California a abortar, porque ahí les dan muchas facilidades que en otros estados no les dan. Entonces dice, no reprimen el aborto. Los antros están abiertos, aunque se mueren por el alcohol. El cigarro se sigue vendiendo, aunque la gente muere de cáncer. Dice, ¿por qué nos prohíben reunirnos? Y pues tiene razón. Incluso un senador en los Estados Unidos dijo que él veía, un senador que no es cristiano, pero él declaró que él veía en esto de la prohibición a las reuniones en las iglesias, discriminación en contra de las iglesias. Y pues lo demandaron, pero pues ganó el pleito. Pues su gente pues estaba orando por él. Y yo creo que eso va a ayudar a muchas iglesias a que se armen de valor. Incluso muchos que criticaron a MacArthur por eso tendrán que cambiar de opinión. Y decía Moy, dice, la gente se amontona en los bancos. Dice, a sacar su dinero. Dice, ¿por qué no se amontonan en la iglesia para alabar a Dios? Y pues tiene razón. Se amontonan en el metro. En Pakistán desobedecieron esas órdenes. Dicen, no, nada de que se cierran las mezquitas. Todas las mezquitas se abren. Y en las mezquitas están así. Y nadie se contagia. Yo creo que van a salir cosas buenas de todo esto. También dice en su video MacArthur que cuando las iglesias fueron reprimidas o perseguidas o afligidas, es cuando más crecían, es cuando más progresaban, cuando más prosperaban en lo espiritual. ¿Somos cristianos o no? Le tenemos temor a la muerte por el coronavirus y no le tenemos temor a Dios. El temible es Dios. Y de eso se trata precisamente la plática de hoy. Ya vimos estos textos que están aquí. Uno habla de la santidad, otro habla de la justicia, otro habla de la ira. 3 atributos divinos. Escogí esos 3, aunque en realidad hay muchos que hablan de la santidad, muchos que hablan de la justicia, muchos que hablan de la ira. Pero el día de hoy vamos a ver unos versículos en Hebreos 11. Vamos a agregar algunas cosas. En realidad vamos a retroceder un poco. Pero ya me robaron mi cuaderno. No es el que yo quería. Espera un poquito. ¿Qué pasó? Acá está. Me confundí. Vamos a ver aquí en Hebreos, en el capítulo 11, un versículo que nos va a dar mucha luz
para entender bien estos temas, para profundizarnos un poco más en el tema. Es Hebreos 11, versículo 6. Vean. ¿Ya lo encontraron? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por tu misericordia. Es por ella y por tanta bondad y gracia que tienes para con nosotros que podemos estar aquí. Muchos han muerto, muchos están enfermos, pero tú nos has preservado porque eres bueno. Nosotros no lo somos, pero tú sí. Gracias porque tú eres así, porque eres un Dios confiable, un Dios en quien depositamos, Dios, nuestras esperanzas. ¿De qué has de hacer, como has dicho? De que estarás con nosotros y de que bendecirás tu palabra. Haz que así sea. Que sea de bendición para todos los que estamos aquí y para los que escucharán por el Face en sus hogares. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Nada hay más importante que la existencia de Dios. Si Dios no existe, pues nada tiene sentido. La vida no tiene sentido si Dios no existe. Hay muchas cosas en este mundo que son importantes, que tenemos que estudiar, analizar, comprender, entender. Pero ¿de qué serviría entender muchas cosas y ser unos ignorantes en cuanto a lo que es Dios? ¿A quién es el Dios verdadero? Hay hombres que estudian durante toda su vida a los gorilas, a los peces, a las plantas, que estudian un montón de animales y del Dios verdadero no saben nada. Su vida desperdiciada. Dios nos creó y nos dio un cerebro para usarlo en el conocimiento de Él. O sea, usar nuestra mente para conocer al Dios verdadero es el mejor uso que podemos darle a nuestra mente. Nosotros, por la gracia de Dios, conocemos algo acerca de Él, pero alrededor de nosotros hay millones de personas que no saben nada del Dios verdadero. Y Dios quiere que le demos a conocer, que la gente sepa quién es Él, que sepan que Dios es santo y que como Él es santo, aborrece el pecado. Y Él es justo, se llena de ira en contra del pecado. Está comprometido a castigar el pecado. Si Dios no castigara el pecado, entonces ya no sería justo, ni sería santo, ni sería bueno. Entonces un Dios santo, justo y bueno, está obligado a castigar el pecado y a recompensar el bien. Y eso es lo que hará exactamente. Dios va a recompensar el bien, no simplemente dándole la salvación a los creyentes, no, las recompensas son aparte. Solamente los seres humanos podemos creer en Dios. Los animales no pueden. Entonces los ateos se colocan en el nivel de los animales. Y en realidad detrás del ateísmo está el darwinismo. ¿Sí? Los que creen que el animal más grande se come el chico, creen que hay ciertas razas que son superiores a otras y quieren acabar con las más débiles. Pero el ateísmo, pues ha sido un engaño terrible para los hombres. El ateísmo ninguna ventaja, ninguna bendición ha traído a los hombres. Los ateos se burlan de Dios, se burlan de los cristianos, se burlan de la Biblia. Y ya cuando sienten pasos y se acercan a la hora de su muerte, ya no saben qué hacer. Se espantan. Nosotros debemos crecer cada día en el conocimiento de Dios.
Porque no hacerlo, estancarnos, es retroceder. Y no basta escuchar acerca de estas cosas como una simple teoría. Debemos crecer en el conocimiento experimental de quién es el Dios verdadero. Y pues yo espero que estos estudios nos ayuden un poco en cuanto a eso. El ateísmo es una doctrina. El ateísmo es una enseñanza falsa acerca de Dios. ¿Qué es lo que refuta el ateísmo? La existencia del Dios verdadero. Ellos no se preocupan de los dioses falsos, no. Ellos enfocan sus ataques en el cristianismo, en el Dios verdadero. Los ateos no quieren obedecer a Dios, no quieren conocer acerca de Dios. No quieren sentirse mal, porque si les hablamos del Dios verdadero, ellos empiezan a sentirse mal. Pero obviamente ellos no quieren eso. Pero los que escuchan hablar acerca del Dios verdadero y no quieren que se les hable de Él, en realidad se están colocando la soga en el cuello. Los que no quieren saber del Dios verdadero se van endureciendo poco a poco, hasta llegar al punto en que Dios dice ya, no hay remedio para estos. El ateísmo es destructivo para la sociedad. Es destructivo para la moralidad. Un ateo no puede hacer nada bueno. Nada bueno. El ateísmo reduce al hombre, se los dije, al nivel de un animal. Un animal no tiene propósitos. Un animal no tiene planes. Ustedes pregúntenle a un perro, ¿qué planes tienes? Y si pudiera contestarles, les diría, pues mi plan es comer unas cuantas croquetas. Eso es todo. ¿Sí? Tantita agua y unas cuantas croquetas. Pero nosotros no somos animales, Dios nos hizo y a Él le vamos a rendir cuentas. Nos guste o no. Dios está en contra del ateísmo, Dios está en contra de la idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? ¿Se acuerdan? Es el intento de fabricar un Dios falso. A los idólatras no les gusta el Dios verdadero, entonces inventan sustitutos. Alguien que les complazca, alguien que les dé por su lado, alguien que les favorezca, que les haga sentir bien. Pero todo con el afán de no obedecer al Dios verdadero. Los idólatras y los ateos, ese es el problema que tienen. No quieren obedecer al Dios verdadero. Y en Romanos 1, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Cómo los antediluvianos conocieron al Dios verdadero. Pero lo fueron degradando en sus mentes. Primero le dieron forma de cuadrúpedos, primero de aves, luego de cuadrúpedos, luego de serpientes, más abajo, cada vez más abajo. Primero le dieron imágenes de hombres, luego de cuadrúpedos, no, luego de aves, luego de serpientes. ¡Wow! O sea que para los idólatras cada vez Dios es menos en su comprensión, en su imaginación. Y todo porque Dios los abandona y empiezan a creer cosas necias, cosas absurdas. Los ateos son capaces de creer cualquier cosa. Nada más que a los idólatras y a los ateos no les gusta que se les digan así. Al menos a muchos ateos no les gusta ser reconocidos como tales. Y les gusta más ser reconocidos como deístas. Bien, los deístas son ateos. Los deístas son los que creen que Dios existe, pero no creen que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Sí, yo creo que Dios existe, pero no, a mí no me hables de Cristo. Pero entonces, cuando se cierran a la realidad de la existencia de Dios en Cristo, entonces ya no hay remedio para ellos. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No tenemos derecho, escuchen esto, de imaginarnos un Dios como a nosotros nos gustaría que fuera. Dios es como es. Y si a ustedes no les gusta Dios como es, no hay otro. Él no se va a acomodar a nuestros gustos. Ay, ¿cómo te gustaría que yo fuera? Mira, tú dime,
¿Qué clase de Dios te gustaría para yo ser para ti esa clase de Dios? No, Dios es como es. Lo que tenemos que hacer es someternos a lo que Él es, a lo que Él dice, a lo que Él quiere que seamos. Él no se va a someter a nosotros, nunca. Muchos sueñan con eso. Muchos piensan que a lo mejor un día Dios se doblegará ante ellos. Pero no, nosotros somos los que tenemos que humillarnos delante de Él. Dios no está para cumplirle los caprichos a nadie. Han existido hombres, incluso teólogos, que han tardado años en entender que hay una predestinación, que hay una elección, que hay una depravación, porque esas ideas nunca les gustaron. Pelearon contra eso durante años. No les parecía razonable. Ellos tenían una idea de Dios que no correspondía a lo que ellos pensaban. Entonces ellos tenían ideas preconcebidas acerca del Dios verdadero, y cuando escuchaban la predicación del Evangelio dicen, no, esto no concuerda, esto no cuadra, no, ese Dios del que me están hablando no es el Dios que a mí me gustaría que fuera. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a ver? O sea, esto que estoy diciendo, ¿qué tiene que ver con nuestro texto? Vean lo que dice el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Vean, hay una relación entre el buscar a Dios y encontrarlo. Una relación que no se puede quebrantar. Los que le buscan a Dios, le encuentran. Si hay aquí alguien que anda buscando a Dios, que no lo ha encontrado, es que no le ha buscado correctamente. Porque a Dios no le gusta jugar a las escondidillas. Si ustedes no han encontrado a Dios, si no han encontrado la salvación, si no han encontrado el perdón de sus pecados, no es culpa de Dios. Gracias. El problema está en ustedes. Dios quiere perdonar. Sí, Dios es santo, es justo y se llena de ira, pero Dios es bueno y es misericordioso. Entonces, si alguno de ustedes no es salvo, la culpa no es de Dios. Dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es sinónimo de recompensador. O sea, si tú crees que vas a ganar algo buscando a Dios, lo vas a buscar. Pero si tú no crees que vas a ganar algo buscándolo, pues no lo vas a buscar. Vean, los pragmáticos son las personas que dicen, a ver, dime tú, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Ustedes qué le contestarían a una persona que les dijera eso? ¿Tú eres cristiano? Ok, pero dime, ¿yo qué ganaría siendo cristiano? O sea, quieren hechos. Demuéstrame que es conveniente que yo busque a Dios. Aquí dice en este texto que hay una recompensa para los que le buscan. En un sentido, los cristianos somos convenencieros. ¿Sí? O sea, nos conviene creer en Dios. Sí, el hecho de que a veces estamos afligidos, necesitados, con problemas, eso no niega la realidad. O sea, nos conviene creer en Dios, aunque seamos afligidos, probados, perseguidos. Si ustedes no creyeran que hay un cielo, si ustedes no creyeran que hay un infierno, entonces ¿para qué buscarían a Dios? Si ustedes no creen que los inconversos sufrirán eternamente y los cristianos serán bendecidos eternamente, si ustedes no creen en eso, pues entonces, ¿para qué van a leer la Biblia? ¿Para qué vendrían aquí un domingo? Si alguno de ustedes busca a Dios y no lo ha encontrado, lo va a encontrar si le busca de veras.
me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que todo tu ser participe, tu mente, tus emociones, tu voluntad, toda tu personalidad dedicada a buscar a Dios. Si tú lo haces, lo vas a encontrar. Pero ustedes no van a buscar a Dios correctamente sin fe. Porque vean lo que dice nuestro texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú no le agradas a Dios. Y no puedes hacer nada que le agrade. Nada. Hagas lo que hagas, no le agradas a Dios si no tienes fe. No te puedes acercar a Él correctamente si no tienes fe. El autor de Hebreos está hablando en el contexto de los héroes de la fe y nos da una lista de lo que ellos encontraron, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos obtuvieron en base a la fe. Entonces nos los pone como ejemplo para que nosotros busquemos esa clase de fe, para que tengamos la recompensa que ellos tuvieron. Ellos fueron perseguidos, dice, fueron encarcelados, azotados, y da una lista larga de lo que sufrieron ellos. Pero todos lo soportaron por la fe. Si ustedes no tienen fe, se van a desanimar. Si ustedes no tienen fe, van a blasfemar, van a murmurar, van a renegar, se van a llenar de amargura. ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me contesta? Entonces, si no tienen fe, no podrán agradar a Dios. Y si no agradan a Dios, no tendrán ninguna recompensa. Una persona puede llegar a decir, he estado leyendo la Biblia por años, he estado tratando de orar por años y sigo igual, estoy peor. Entonces, ¿qué caso tiene? Mejor ahí nos vemos. Lo que esos hombres hicieron ahí en Hebreos 11, ¿qué los impulsaba a eso? Sufrieron mucho, muchos sufrieron las pérdidas de sus casas, de sus hogares, de sus posesiones. ¿Qué los impulsó a sufrir tanto, a soportar tanto? Fue el hecho de que ellos sabían que Dios existe y que Él no puede mentir y que Él los iba a recompensar. Dice, sí, perdí mi casa, pero Dios tiene para mí algo mejor que una casa. ¿Cuánto tiempo le lleva a ciertas personas tener una casa? Habemos personas que vamos a morir sin nunca haber tenido una. Hay millones de personas en este mundo que no tienen una casa. Pero hubo cristianos que perdieron su casa por Cristo. ¡Wow! El asunto es que debemos tener fe. Pero si ustedes buscan a Dios sin fe, se van a desanimar. Hay personas que leen la Biblia un día y dejan de leerla 2 o 3. Hay personas que oran un día, que asisten al culto un día y dejan de hacer eso 2 o 3 o 4 veces. ¿En qué van a terminar esas personas? Van a terminar mal. Muchas personas buscan a Dios a su manera. Si ustedes buscan a Dios a su manera, no lo van a encontrar. Hay muchos que no encuentran a Dios, ¿saben por qué? Porque les gustan unas cosas que leen en la Biblia, pero otras no. Están de acuerdo con unas cosas, pero otras no. No. Si tú quieres creer, entender corazón adentro que hay un verdadero Dios, tienes que creer todo lo que la Biblia dice. Todo. O todo o nada. Este texto que estamos leyendo nos enseña que Dios mismo es el objeto de la fe verdadera. O sea, el asunto no es de que tú creas, no, es de que debes de creer en el Dios verdadero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no crees en el Dios verdadero, no le agradas. Los que adoran a Buda, los que adoran a Confucio, a Dios no le agradan. Hay algunos que dicen, pero pues cualquier religión es igual. ¿Qué tienen los musulmanes? ¿Qué tienen los budistas? ¿Qué tienen aquellos de allá? Que no tengan ustedes. No, nada más hay un Dios. Es el Dios de la Biblia. Si tú no crees en el Dios de la Biblia y en su palabra, tienes la soga en el cuello.
Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero si tú tienes dudas al respecto, no te vas a acercar a Él con toda confianza. Hay algunos que dicen que si tú crees en la existencia de Dios, ya le estás agradando. Pero vean, no es eso lo que dice el texto. Los ateos no le agradan a Dios, ni se agrada de lo que ellos hacen tampoco. Nuestro texto habla de algo que va mucho más allá de creer en la simple existencia de Dios. Ustedes pregúntenle a un católico, oye, ¿tú crees que Dios existe? Pues claro que sí. Pero un católico, ¿realmente cree en la existencia de Dios? No. Si creyera en la existencia de Dios, no sería católico. Así de plano. Así de sencillo. Los alcohólicos anónimos y los neuróticos anónimos y los comedores anónimos creen en la existencia de un poder superior con mayúsculas. Pero ese poder superior en el que ellos creen no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es Jehová, es Cristo, no hay otro. Entonces la fe que tienen los deístas, la fe que tienen los alcohólicos anónimos, no es la fe verdadera. El Dios de los musulmanes no es el Dios verdadero. El Dios de los budistas no es el Dios verdadero. Los musulmanes se pueden pasar las horas de rodillas rezando inútilmente, pierden el tiempo. Creer que Dios existe, el Dios verdadero existe, se refiere a creer en todos sus atributos, no nada más en los que te gusten, en los que te parezcan simpáticos o agradables o convenientes. Tienes que creer en todos, tienes que creer en este y en este y en este. No basta con que creas que existe el cielo, tienes que creer que existe el infierno también, para los desobedientes. La fe se basa en el conocimiento. Una persona que no lee la Biblia, para que crezca en fe, está en chino. Si tú no escuchas las predicaciones, está muy difícil que crezcas. ¿Por qué unos cristianos crecen más que otros? Pues porque unos leen más, estudian más, se profundizan más que otros. Creen en lo que están leyendo, obedecen a lo que están leyendo. De nada sirve que ustedes lean 1 hora si no creen en lo que están leyendo, si no obedecen a lo que están leyendo. Nadie puede creer en el Dios verdadero a menos que escuche acerca de los hechos, acerca de las verdades del cristianismo. Si tú cierras los oídos a las doctrinas, no vas a crecer en ese conocimiento. Una persona que se acerca a Dios es porque cree que necesita ser aceptado por ese Dios. Vamos a suponer que ustedes le solicitan una audiencia a López Obrador. ¿Para qué querrían ustedes hablar con López Obrador? Él les diría, oye, ¿quieres hablar conmigo? ¿Pero para qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué le dirían ustedes? Vamos a suponer que solicitan una audiencia y les dice la secretaria, quien sea, ¿sabes qué? No puede recibirte. Así es que ni modo. Y vas a la semana siguiente y no puede recibirte. Y vas 5 veces y no puede recibirte. ¿A qué conclusión vas a llegar? Puras habas, pues ya no voy. Que tengo que estarle rogando. No me quiere recibir, pues que no me reciba. ¿Así te vas a acercar a Dios? ¿Qué pasa si oras y oras y le pides y no te contesta? Una persona que ora y no recibe respuesta, dice, no, ya para qué oro. Se desanima, su fe no era verdadera. El que tiene fe verdadera dice, no, Dios me tiene que dar esto. Le estoy pidiendo correctamente, no estoy pidiendo nada malo. Estoy pidiendo que salve a mi hijo, le estoy pidiendo que me santifique, que me aparte del pecado. ¿Por qué no me escucha? ¿Quieres dejar el pecado? Dios también quiere que lo dejes. Pero si no has podido dejarlo, ¿por qué? Porque Dios no quiere que lo dejes, no, es porque no quieres tú. El problema no está en Dios, el problema está en ti.
Si no tú quieres dejar el pecado, ¿cómo te va a salvar Dios? Una persona que tiene fe en Dios es porque ya ha aprendido algo acerca de ese Dios. Vean el versículo 5. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gracias a que Enoc fue al cielo sin morir. Eso es lo que significa que fue traspuesto. Enoc no murió. Fue vivo al cielo. Fue transformado así para entrar al cielo. Él no murió. ¿Pero cómo fue eso? Pues aquí está el secreto. Vean. Dice, por la fe. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Vean, no fue hallado, quiere decir que lo buscaron, pero no lo encontraron. Y todo gracias a que a su fe. Y dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean, ustedes pueden saber si le agradan a Dios. Imagínense, hermanos, el asunto no es que yo le agrade a mi esposa. El asunto no es que yo les agrade a ustedes. El asunto no es que yo les agrade a mis hijos. El asunto es que yo le agrade a Dios. Si yo le agrade a Dios, ya la hice. Si yo le cayera mal a todo el mundo, pero Dios me dice que le agrado, con eso tengo. Por eso los héroes de la fe pudieron sufrir tanto. Porque sabían que eran amados por Dios. Dice, aunque nadie me ame, aunque me persigan y me maten, Dios me ama. Ya la hice. Ahora vean ustedes en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, su familia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vean lo que hizo Noé. Dios le dijo que iba a llover, que iba a venir un diluvio. Acuérdense que en aquel tiempo no había llovido aún. En aquel tiempo las plantas crecían y se reproducían por el efecto invernadero que dicen los científicos. Salía un vapor de abajo de la tierra y eso es lo que hacía que las plantas germinaran, los árboles crecieran. Pero ya después del diluvio las cosas cambiaron. Pero aquellos hombres decían, ¿cómo que va a llover? ¿Va a caer agua del cielo? Nunca hemos visto que caiga. Entonces se burlaron de Noé. Pero Noé creyó lo que Dios le dijo. Dice, yo nunca he visto que caiga agua del cielo, pero Dios me dijo, va a caer. Noé creyó que Dios no puede mentir. Esa es la fe verdadera. Dios no puede mentir. ¿Qué clase de Dios sería ese, el Dios verdadero, si fuera un mentiroso? ¿Cómo fue que Noé manifestó su fe? ¿Cuándo? Preparando el arca. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dijo a Noé que vendría la lluvia hasta que vino? ¿Saben ustedes cuántos? 120 años. Noé estuvo trabajando en la construcción del arca 120 años. Él sabía que el agua vendría. Aunque la razón pudiera pensar algo diferente. Vean ustedes el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bien creyó lo que Dios le dijo. Sus amigos se burlarían, sus parientes se burlarían, pero Abraham fue porque Dios se lo dijo. Y en el versículo 11 habla también de la fe, pero aquí de Sara. En el versículo 21 habla de la fe de Jacob. En el versículo 22 habla de la fe de José. Todos estos hombres hicieron cosas sorprendentes, cosas maravillosas, por la fe verdadera. Todo lo que ellos hicieron fue por esa clase de fe. Y vean lo que dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera nos hace creer que el cielo existe, no lo vemos. El infierno no lo vemos. A Cristo nunca lo hemos visto. A mí alguien el otro día me preguntó, ni me acuerdo quién. Soy hermano, dice, tú cuando estás orando en la presencia de Dios, ¿tú alguna vez has llegado a escuchar alguna voz de Dios? ¿Has llegado a ver algo así? No, le digo, ni he visto algo, ni he escuchado algo. Le digo, todo lo que yo sé de Dios aquí está. No necesito verlo. Sí. No necesito escuchar su voz. ¿Qué pasaría si Dios me hablara? A lo mejor me pego un infarto y ahí me quedo. ¿No? ¿Qué sucedería si se me apareciera y yo lo viera? No, yo prefiero mejor que así queden las cosas. Si ustedes quieren agradar a Dios, tienen que creer en lo que está aquí escrito. ¿Sí? Lean, estudien, profundícense y pídanle a Dios que aumente su fe acerca de eso y guíen su vida y normen su conducta a través de lo que está aquí escrito. Y entonces ustedes crecerán en el conocimiento de ese Dios y en la recompensa que Él les dará. Vean otra vez 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Tanto sus promesas como sus amenazas. Hay un cielo maravilloso para todos los que creen en Él. Y hay un infierno terrible para los que no creen en Él. La fe nos asegura eso. Dios no puede mentir. Noé estuvo trabajando en lo del arca día con día. Ahí estaba con su martillito todos los días. La gente se burlaría de él. Y sus amigos, sus parientes, algunos le dirían, ¿tú crees que Dios es bueno? Claro, les contestaría Noé. Bueno, si Dios es bueno, ¿cómo no te atreves a decirnos que Dios va a mandar el agua del cielo y que van a morir ahogados millones de personas? Un Dios bueno no puede hacer eso. Un Dios santo no puede hacer eso. Un Dios justo no puede hacer eso. ¿Cómo es posible que vayan a morir tantas personas? Pero murieron. Millones de personas murieron ahogadas. Dice el apóstol Pedro que este mundo va a ser quemado por fuego. Todo lo que existe en la superficie de este mundo va a ser quemado. Ya no va a ser un diluvio de agua, va a ser un diluvio de fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos. Todo lo que hay en este mundo va a ser quemado. Y lo creemos, porque está escrito. Nuestros ojos van a ver eso. Nosotros creemos en estos atributos por la fe. Los inconversos, los que no han nacido de nuevo, no pueden creer en esto. No pueden. Se trata no de que hagas como que crees. Porque tú puedes decir, bueno, no creo que Dios sea así, pero voy a tratar de creer. No, no se trata de que trates. Una de dos, o crees o no crees. La fe es un don de Dios. Y si no crees en esto, Dios no te ha dado esa fe. Y si Dios no te ha dado esa fe, pues pídesela. Humíllate ante Él y Él te la dará. Hay personas que son muy optimistas, que siempre andan contentas, muy amables, muy platicadoras, muy amigables. Hay vendedores en la calle, por ejemplo, que andan vendiendo chicles, dulces, paletitas. Si tú no les compras, se enojan. Sí, se les nota que se enojan. Hay unos que traen su Judas Tadeo con una charolita pidiendo y no les da, se enojan. Pero hay vendedores que si no les compras, se ríen, pues que Dios te bendiga y se van bien contentos. Esos son los mejores vendedores, los que más venden. Esas personas son optimistas, pero no son cristianas. Hay personas que son muy optimistas, sin ser cristianas. Son personas
esas personas optimistas que parece como que nacieron teniendo fe. Pues hoy nada más vendí 100 pesos. No importa, mañana vendo 200 con la ayuda de Dios. No creen en Dios, pero así dicen. No creen en el Dios verdadero, pero ellos se dan ánimos y el día siguiente venden 200. ¿Sí? Hasta 300 venden, qué bueno. Pero esa fe que tienen esas personas no va dirigida al Dios de la Biblia. Entonces su fe no le agrada a Dios. Su fe es una fe con minúscula. Y por lo tanto no le agradan a Dios. A Dios no le agradan los optimistas ateos. Sí saben ustedes que Henry Ford, el fundador de la fábrica esa que fabrica los autos famosos, era un hombre muy optimista, muy entusiasta, muy luchón. Y un día se le quemó su fábrica, una fábrica gigantesca ahí en Chicago. Y estaba sentado allí en quién sabe qué lugar, estaba viendo su fábrica toda consumida por el fuego. Estaba allí viéndola. Y se le acerca un amigo y le dice, oye Henry, ¿y qué piensas hacer ahora? Le dijo. ¿Y qué creen que le contestó Henry Ford? Le dijo, me voy a levantar y voy a construir una fábrica más grande que esta. Y lo hizo. Levantó una fábrica más grande que la que se le quemó. Y no era cristiano. Henry Ford era ateo. ¿Cómo ven? Entonces, esa clase de fe que tenía Henry Ford, a Dios no le agradaba. Pregúntenme dónde estará Henry Ford ahora. Nuestro texto nos dice que sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios. Entonces vean la importancia de creer en estas cosas. Esto no es un enfoque particular. Pues eso es lo que dicen ustedes. No, es lo que dice la palabra de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios se llena de ira y va a castigar a los pecadores que no se arrepienten. Cuando Noé estaba evangelizando, les diría a sus amigos, a sus vecinos, a los que pasaban por ahí, que Dios iba a destruir el mundo con un diluvio, y le han de haber dicho, pero es lo que dices tú. Si ustedes evangelizan, le van a decir a sus amigos, pero es lo que dice en tu iglesia. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cada religión dice lo que le parece conveniente. Cada uno cree tener la razón. No, nadie tiene la razón. Todos están equivocados. Todos están mal. Pero vean, Noé creyó en Dios, aunque nadie creyó en él. Todos sus contemporáneos, nadie creyó en Dios. Él era el único. Vean, la fe es la capacidad de creer en Dios. Todo lo que Él ha dicho. Y esa capacidad la da Dios. Los que no creen en lo que Dios ha dicho en su palabra, no creen en Dios. Y punto. Si tú no crees en todo lo que está aquí, no crees en Dios. Y no le agradas. Y Dios no te va a dar una recompensa. Y en lugar de recompensa vas a ser castigado. Agradar a Dios equivale a ser aceptados por Él. Imagínense que Dios acepte a pecadores como nosotros, que merecemos el infierno. Sin la fe verdadera, nadie va a ser aceptado por Dios. Absolutamente nadie. Es por medio de la fe que somos perdonados. No somos perdonados por arrepentirnos, escuchen. No somos perdonados por arrepentirnos. No somos perdonados por llorar. No somos perdonados por leer mucho la Biblia, por dar limosnas, por dar ofrendas, por dar diezmos. Somos perdonados por la fe. Por creer en lo que Dios ha dicho. Y si tú crees en lo que Dios ha dicho, harás lo demás. Debemos buscar a Dios, no como se nos ocurra, como nos parezca conveniente. Debemos buscar a Dios como Él lo ha dicho. Las personas que van a la basílica, que están en la basílica ahorita, ¿qué van a hacer ahí? Los que están en la catedral, ¿qué van a hacer ahí? ¿Van a buscar a Dios? No.
no le agradan. Y van a ser castigados si mueren sin arrepentirse. Pero los que están ahí en la basílica, ellos creen que le están agradando a Dios. Ellos creen que están haciendo algo bueno. Si no, no estuvieran ahí. Pero a Dios no le agradan. En este mundo solamente hay dos clases de personas. Los que buscan a Dios por medio de la fe y los que le buscan por medio de las obras. Vean, todas las religiones que hay en el mundo se engloban en estas dos. Los que buscan a Dios por medio de la fe le agradan y son salvos. Los que no lo buscan así no le agradan y serán condenados. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, no discutimos acerca de que Dios es santo. No discutimos acerca de que Dios es justo y que Dios se llena de ira. Él es como es. Y Él no es como es para agradarnos, para que nos sintamos bien. No discutimos acerca de eso. Este atributo que está al final de la ira de Dios se muestra en muchas partes de la Biblia. Y muchos piensan que un Dios que se llena de ira no puede ser un Dios bueno. Vean, cuando nosotros nos llenamos de ira, decimos cosas inconvenientes. Hacemos cosas que no debemos hacer. Casi siempre. Tal vez muchas veces no. A nosotros no nos gusta que nos vean enojados. Muchos de ustedes a mí nunca me han visto enojado. Más les vale. ¿Sí? A mí me daría pena, tal vez, que ustedes me vieran bien enojado. Pero a Dios no le da pena. ¿No? Manifiesta es la ira de Dios del cielo, dice Romanos 1:18. Dios quiere que la gente sepa que Él es un Dios de ira. La ira en los hombres puede ser debilidad, pero en Dios no es debilidad. Como Dios odia el pecado, tiene todo el derecho de castigar a los pecadores, y los va a castigar. Y no los va a castigar riéndose, ay, qué bueno que ya los estoy castigando. No, Dios los va a castigar con ira. Y si vamos a acercarnos a Dios es creyendo en esto. Él estableció la forma de cómo acercarnos a Él. No nos vamos a acercar a Dios como nos parezca conveniente. Los que van a la basílica se acercan a Dios como a ellos se les ocurre, pero no le agradan. El ofendido es Dios, y Él ha dicho cómo debemos buscarle, y cómo debemos agradarle, y cómo debemos adorarle, y cómo debemos servirle. Y si no hacemos las cosas como Él lo ha dicho, no le agradamos. En Apocalipsis hay muchos versículos, en Mateo 24, en Lucas 13, Marcos 13, que nos paran los pelos de punta. Versículos espeluznantes acerca del fin del mundo. Van a ocurrir cosas terribles y yo sospecho que no falta mucho tiempo para que eso empiece a acontecer. En este mundo van a suceder cosas horribles, cosas espantosas. Esto del COVID, no, hombre, esto no es nada. En serio. Esto del COVID nomás es una pequeña probadita, pequeñita. La gente se burlaba de Noé. Noé estaba solo en contra del mundo. Él solo en contra del mundo. Pero todo el mundo estaba equivocado y él era el único que tenía la razón. Era el único. Cuando el downgrade en Inglaterra, todos se pusieron en contra de Spurgeon. Y Spurgeon dice, pues aunque todo el mundo se ponga en contra mía, yo permanezco firme. Wow, esa es fe. Noé creía en la santidad de Dios, Noé creía en la justicia de Dios y Noé creía en la ira de Dios. Y los que no creen en estas cosas no creen en Dios. Los contemporáneos de Noé le han de haber dicho, tú te vas a salvar y nosotros no. ¿Y qué pasó cuando empezó a llover? Se cerró la puerta y ya después cuando empezó a elevarse el nivel del agua se espantaron aquellas personas y llegaron y tocaron la puerta, pero ya no se les abrió.
empezaron a ahogarse, empezaron a huir, a subir las montañas buscando un nivel alto para salvarse, pero todos murieron. Dios prefirió salvar animales. Prefirió salvar muchos animalitos que a muchas personas que se estaban ahogando. ¡Qué tremendo! Noé les decía, si ustedes entran en el arca, ustedes se van a salvar. ¿Había salvación fuera del arca? No, la salvación estaba dentro del arca. Y es lo que les decimos a los inconversos, la salvación está en Cristo. Cristo es un tipo del arca. Entras en Cristo, estás en Cristo, te salvas. No crees en Cristo, te vas a perder. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Fuera del arca todos van a ser ahogados. Ustedes van a ser perdonados y van a ser aceptados no por lo que ustedes hagan. Todo lo que tenía que ser hecho ya lo hizo Cristo en la cruz. Somos perdonados, somos declarados justos por lo que ya que hizo Cristo. Dios no te va a aceptar como tú eres. Si tú le vas a decir a Dios el día del juicio, no, tú tienes que aceptarme tal como soy. No, Dios no te va a aceptar tal como eres. Seremos aceptados en base a sus términos, no en base a los nuestros. Las cosas serán como Él diga. Debemos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Es la única justicia. Nosotros no somos justos. Todos somos injustos aquí. En Cristo somos justos. Fuera de Cristo todos somos injustos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en la justicia de Cristo y no te cubres por ella, no puedes agradarle. Cristo es nuestro único refugio, nuestro único remedio, el único mediador, el único intermediario. El otro día yo les decía, la Iglesia Católica dice que Cristo es nuestro Redentor. Pero María es corredentora. Dice, Cristo pagó por nuestros pecados, pero la Virgen María, dice, es nuestra corredentora. O sea que nos redime junto con el Hijo. ¿De dónde sacaron eso los católicos? Vean, nosotros creemos que Cristo derramó su sangre para que fuéramos limpiados. Supongamos que la Virgen María hubiera muerto en la cruz. Que hubieran habido 4 cruces. Los 2 ladrones, Jesús y María también la hubieran crucificado. ¿De qué nos hubiera servido que María hubiera sido crucificada? De nada. Nos sirve que Cristo haya muerto crucificado porque Él era Dios y María no era Dios. Tú crees en Cristo, entonces su justicia es tuya. La justicia de María no era justicia en sí misma. La justicia de un hombre justo solamente le sirve a él. ¿Entienden? La justicia de Víctor, él es justo en Cristo. Víctor tiene una justicia. La justicia de Víctor le sirve a él. Vamos a suponer que alguien se le acercara a Víctor y le dijera, oye hermano Víctor, ora por mí, intercede por mí, dame algo de tu justicia. ¿Qué le contestaría? No, pues yo no puedo darte de lo mío. El único que te puede dar algo es Él, mira, búscalo a Él. Pobre gente que va a la basílica, va a buscar a la Virgen, en lugar de ir a buscar a Jesús, pobres. Nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Dios porque lo queremos a Él. Dice el texto, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón de los creyentes? Es Cristo mismo. ¿Cuál es nuestro galardón? Mirarle a Él un día. Estos ojos míos llenos de miopía, esta graduación que tengo en mis lentes ya no me sirve. Ya los que están más lejos ya no los veo bien. Pero ¿saben una cosa? Estos ojos míos mirarán a Cristo, pero ya entonces ya no seré miope. Mis ojos van a mirar a Cristo sin lentes. ¡Wow! Si ustedes quieren acercarse a Dios, no hay otra forma, solamente por medio de Cristo. Y si ya se acercaron a Él, si ya lo encontraron, ustedes son bienaventurados.
Pero de todas maneras tienen que seguirlo buscando, porque haberlo encontrado no es sino el principio de la búsqueda, no el fin. Los cristianos buscamos a Dios todos los días. Todos los días hay oposición dentro, como estamos viendo en los temas del miércoles. A veces no tenemos ganas de orar, pero tenemos que orar. No hay ningún texto que diga, ora si tienes ganas. No, tienes que orar. Pero los cristianos lo hacemos no solamente porque es nuestro deber, lo hacemos porque amamos a Cristo. Si tú no amas a Cristo, no puedes orar. Pero cuando tú entiendes que ya tus pecados fueron perdonados, lo amarás y entonces lo buscarás. Y es entonces que ya lo encontraste. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hizo Cristo en la cruz. Gracias por tu misericordia para con nosotros, que pudimos reunirnos hoy acá en San Mateo Atenco. Bendice lo que predicamos allá y lo que estamos predicando aquí. Y a los que están escuchando, Padre, háblales a través de tu palabra allá en sus hogares y santifícalos y apártalos de toda vanidad para que seamos un pueblo santo como tú querías que fuéramos. Que tu nombre reciba toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Ay.